Pablo Arturo Palacio Suárez nació en Loja en 1903. No tuvo una familia normal, ni pudo llamar nunca mamá a nadie. Fue hijo de una señorita de buena familia. Aquel mal paso de la dama se ocultó celosamente a la inmisericordia sociedad pueblerina. Su tío, José Ángel, adoptó al pequeño Pablo y vio por él hasta sus años de universitario en Quito. El apellido de Pablo es el de su madre, Clementina Palacio Suárez, quien fallece cuando éste solamente tenía 3 años de edad. A este se suma otro dato de la infancia del escritor que seguramente pesaría en su obra futura. A los también 3 años de edad cayó, por descuido de quien estaba a cargo de su cuidado, a un tormentoso arroyo, que lo arrastró largo trecho, provocándole múltiples lesiones en la cabeza. Siempre guardaría cicatrices de aquel gravísimo accidente, que bien podría tener que ver con la locura de sus años finales. De sus primeros años de escolar y colegial en Loja, solo se sabe que fue inteligente y notabilísimo alumno, y que en unos Juegos Florales, moda llevada a Loja desde Quito por Benjamín Carrión, triunfó en un concurso de cuentos. En aquel y algún otro primerizo relato apuntaba ya al escritor que sería Palacio, por su originalidad y humor de burla irónica a la realidad. La inteligencia de Pablo, cosa que sorprendía a las gentes de Loja, convencidas de que la inteligencia era asunto de herencia y convencidas también de la cortedad de la familia Palacio, le valió que, concluido su bachillerato, migrase a Quito para ingresar en la Universidad Central del Ecuador. A su tío le había dicho que estudiaría medicina, pero lo que Pablo quería, y lo que efectivamente estudió, fue la abogacía. En enero de 1927 vio la luz en la imprenta de la Universidad Central del Ecuador un tomito de cuentos de Pablo Palacio. Tomaba su título primero, Un hombre muerto a puntapiés. El libro del joven universitario provinciano llamó poderosamente la atención, y los más importantes círculos literarios quiteños de avanzada se movilizaron en persecución del relatista. Lo que más admiraba a las gentes quiteñas era la presencia del humorista, y del humorista cáustico de esa de Queirós, del humorista de mirada diseccionadora del ser humano como Pirandello, en medio del bullir de inquietudes literarias y sociales del tiempo. Palacio, atraído a esos grupos, comenzó a escribir en revistas, como la revista América o la revista Esfinge. En octubre del mismo 1927, Pablo Palacio dio a luz a la novela Débora. Si cabe, era todavía más original y alucinante que Un hombre muerto a puntapiés. Tenía también, desde luego, la misma prosa madura, el mismo don del lirismo, el mismo humor amargo y trascendental que se había admirado en los primeros cuentos. No cabía duda. La literatura ecuatoriana tenía una nueva figura, y esta sí en verdad nueva, con una múltiple y desconcertante novedad. En 1930 Benjamín Carrión, que había conocido mucho y querido más a Pablo Palacio, le dedicó uno de sus mejores ensayos en el libro Mapa de América, que apareció en Madrid. Este es el primer gran estudio de la persona y obra de Pablo Palacio, y lo hacía el crítico más prestigioso del tiempo. Contribuyó a sentar el prestigio del autor de Débora y a orientar a las gentes en la comprensión y estima de su obra. 2 años más tarde, Carrión, nombrado ministro de Educación por el presidente interino Guerrero Martínez, llevó la subsecretaría del ministerio a Palacio. Entonces publicó Palacio su tercera gran obra, la que, lamentablemente, cerraría el breve ciclo, Vida del ahorcado. Las más hermosas páginas y la más desenfadada libertad relatística de Pablo Palacio están en esa novela subjetiva, que terminaba con un final tan original que le emparentaba con los más audaces experimentos de la novela del siglo. Cito: Ahora bien, esta historia pasa de aquí a su comienzo, en la primera mañana de mayo. Sigue a través de estas mismas páginas, y cuando llega de nuevo aquí, empieza allá. Tal era su iluminado alucinamiento. Los años que siguen nos dan una imagen de Pablo Palacio poco conocida, casi extraña para los actuales lectores de su obra relatística. Es un Palacio abogado cotizado, un Palacio profesor universitario y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, un Palacio periodista y político, un Palacio de bufete, cátedra y libros. En la revista Bloque vieron la luz dos de sus ensayos filosóficos, ensayos sobre la palabra verdad y ensayos sobre la palabra realidad. Y entonces, cuando fue elegido secretario de la Asamblea Constituyente, comenzaron a presentarse los primeros síntomas de la extraña afección que sumiría los últimos años de Palacio en el vacío más absoluto y demencial. Los relata así Alejandro Carrión, que fuera su ayudante en el Congreso. A veces trastocaba palabras y los legisladores achacaban el clamoroso resultado a la maldad de Pablo. Tal, por ejemplo, cuando anunciando el resultado de una votación dijo: por el honorable fulano de tal, 60 votos. Por el honorable sutano de cual, 40 centavos.
Yo sabía que ninguna intención malévola había en él, sino que un demonio maligno se había instalado en su cerebro y le cambiaba palabras en el momento preciso. Y era así que cuando oía la risa general y las protestas furiosas como inevitables, mostraba una profunda sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto cacareo?, me preguntaba. Tiempo más tarde, Pablo Palacio era un hombre acabado. En la clínica psiquiátrica del doctor Endara, una enorme laguna se había instalado en el lugar que ocupara su lúcida, su agudísima inteligencia, aquella a la que debemos el hombre muerto a puntapiés, Débora y la vida del ahorcado. Muy difícil saber qué parte tuvo la sífilis y qué parte la lesión infantil en la locura de Pablo Palacio. El cuento Luz lateral de un hombre muerto a puntapiés se nos antoja una espantosa premonición y, en general, la predilección del escritor por seres y casos mórbidos. Su lucidez para dislocar lo ordinario y normal tienden un puente entre sus días de escritor y el doloroso final. Palacio fue llevado a una casa de salud en Guayaquil y, años más tarde, en 1947, dejó este mundo, pero no así su obra y legado.